chicos, tengan todos muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase de razonamiento verbal. Y el día de hoy vamos a tener una práctica integral, ¿no? Acerca de lo que son comprensión de lectora nada más. Entonces vamos a proceder a desarrollar el material que tenemos en casa. Nos dice: el examen de la institución universitaria en función del presente y del futuro no implica que se reniegue del pasado. La universidad en todo el mundo occidental es la portadora de una hermosa, saludable y fecunda tradición. En nombre de ella, precisamente, hay que mirar con coraje y optimismo el porvenir. El humanismo cristiano erige la universidad medieval en toda Europa y pasa a los continentes a donde la cultura occidental se extiende. La unidad y la libertad de la enseñanza y de la investigación surge sobre esos valores en los siglos XVIII y XIX. La orientación técnica aparece en muchos países de América. Latina en los años posteriores a 1870 y la orientación pedagógica en los últimos decenios. En lo fundamental, ninguno de esos aportes debe ser destruido con los elementos esenciales de tan glorioso pasado: humanismo, cristianismo, libertad de pensar, tecnificación, profesionalización pedagógica. Cabe poner la universidad al servicio de las universidades de nuestro tiempo y del que vendrá después. Entonces, desarrollemos las preguntas. ¿Qué movimiento da lugar al surgimiento de la universidad? Los monjes occidentales, ¿verdad? La universidad en el último tercio del siglo XIX adquiere una orientación técnica. En nombre de la universidad hay que mirar al futuro con humanismo cristiano, ¿no? Lo que hoy debemos hacer en la universidad, ¿qué es sobrevalorar su humanismo cristiano. Texto número 2. Dentro de las ciencias sociales o humanas, la educación, por referirse al hombre y a su transformación, es aquella que requiere completarse y auxiliarse con el aporte de varias disciplinas. Entonces surge la estructuración de nuevas disciplinas, como por ejemplo un probable pedagogia o ciencia de la educación del docente o adulto joven. El fundamento para la persona científica de la pedagogia es que la etapa de la vida del hombre que corresponde a la adolescencia y que dura entre 5 a 8 años tiene características propias que requiere tratamiento científico específico. Una prueba incontrolable para ello es la existencia de la psicología del adolescente como disciplina autónoma. En consecuencia, la adolescencia es una etapa de la vida del hombre que exige auxilio científico para mejorar, para una mejor educación. En resumen, la realidad educativa y la parcelación de estas ciencias
cada vez más sutiles propician y justifican el estudio de las ciencias auxiliares de la educación. Por lo tanto, nos dice, ¿cuál es la idea principal? ¿De qué trata, este texto? Bueno, nos dice acerca de la estructuración de una probable efebogogia. La educación es una ciencia que está involucrada en el estudio del hombre y los cambios que se producen en él. La efebogogia se fundamenta en qué? Se fundamenta en la adolescencia, presenta características peculiares. 9 nos dice, la disciplina autónoma en la que se refiere el texto nos habla acerca de el hombre en la etapa de la adolescencia. Texto 3. A medida que las ciencias se fueron desarrollando, ha ganado la idea de que quizás la mayoría de nuestras leyes han llegado a ser numerosas, que son incontables y se han propuesto tal número de fórmulas contrarias en todas las ramas de la ciencia que los investigadores se han acostumbrado a la idea que ninguna teoría es en absoluto una transcripción de la realidad. Si bien cualquiera de ellas puede ser útil desde algún punto de vista, su importante cometido es sintetizar viejos hechos y conducir a otros nuevos. Son solamente un lenguaje hecho para el hombre, una taquigrafía conceptual como alguien ha dicho con los que anotamos nuestras observaciones de la naturaleza, y los idiomas que he sabido permiten muchos cambios de expresión y muchos dialectos. Con respecto a la relación entre las teorías y la realidad, se afirma que ¿qué nos dice? Nos dice que ninguna es una transcripción de la realidad, ¿no? Con el desarrollo de la ciencia, se ha difundido la idea que nuestras leyes han sido incontables, ¿verdad? Según el autor, el sintetizar viejos hechos y conducir a otros nuevos es
Sería un sustituto de la predicción científica, ¿no? De acuerdo al texto leído, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Las fórmulas científicas son diferentes a las leyes científicas. El lenguaje y las ciencias son semejantes. El cometido de las teorías es anticipar hechos nuevos. La ciencia es una transcripción de la realidad. Toda ley científica es alguna medida útil. Hablemos de la D. En el texto se supone que la teoría son solo un sistema de fórmulas contrarias, un número incontable de fórmulas, observaciones de naturaleza, conjunto de suposiciones, un lenguaje hecho para el hombre. Es un lenguaje hecho para el hombre. Texto 4. Los insectos son animales más abundantes del planeta. Desde hace tiempo se hubieran apoderado del planeta si no fueran devorados todos los días. Sin embargo, estos diminutos seres tienen muchos medios para protegerse. El camuflaje es el recurso más espectacular de los insectos. Algunos engañan a sus enemigos adoptando la apariencia de una especie temible. A esto se les llama mimetismo. Ciertas mariposas simplemente desaparecen adquiriendo el mismo color de la planta huésped. Otros se disfrazan su forma con patrones irregulares de colores, utilizando el mismo principio que se aplica en el diseño de los uniformes militares. Los campeones de la simulación son los insectos que imitan a ciertas plantas, no solo en la forma y el color, sino también en el comportamiento. A las estratagemas, como esta, se le da el nombre de homotipia. También hay insectos poseedores de un mimetismo agresivo. La empusa penata, pariente cercana de la mantis religiosa, semeja una ramita rota. Las moscas y los mosquitos se constituyen su dieta y no dudan en acercársela, y lo único que la ramita necesita hacer es atraparlos con un rápido movimiento de la pata. Entonces, el camuflaje es el recurso más espectacular al que recurren los insectos con el exclusivo fin de asegurar su supervivencia, ¿no? Un insecto puede adoptar el color de la planta que lo alberga. Esa capacidad se llama homotipia. En este caso sería monocromia, ¿no?
17. ¿Cuál de las siguientes alternativas elegiría usted como título adecuado al texto? La vida de los insectos, el poder del mimetismo, los insectos y la planta, la lucha por la supervivencia y los insectos y los colores. El poder del mimetismo, ¿no? Algunos de estos insectos adoptan la apariencia de un enemigo. A esto se le denomina se le llama mimetismo, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que los insectos no son aún más numerosos? Su destrucción cotidiana, ¿no? Entonces, chicos, esa sería la clase de razonamiento verbal. No se olviden, por favor, marcar su asistencia y entregar las tareas en las fechas indicadas, ¿sí? Nos vemos en la siguiente clase.